Tendiendo la vista hacia el futuro, 20, 30, 40, 50 años, algunas relaciones intercivilizatorias son más conflictivas que otras. Parecería que el conflicto se vincula al compromiso de determinadas pautas, de determinadas tradiciones e identidades religiosas y morales con la acción. Hay una división que cabe hacer en el panorama mundial de las concepciones religiosas y morales entre las que están vinculadas a la acción, entre las que procuran pensar la acción y dirigir la acción del individuo y de las sociedades. Esta sería una categoría de concepciones éticas y religiosas. Y hay otra categoría, en cada una de ellas caben varias concepciones ético-religiosas. Hay una segunda categoría que no está comprometida con la acción, no tiende a programar actividad individual y social, sino está comprometida con la contemplación, con una reflexión más bien introspectiva o de diálogos en grupos religiosos, en grupos de pensamiento, en grupos de intercambios verbales. Quizás sea muy tranquilizador para nosotros occidentales pensar que somos en esta vez los buenos de la película, porque en esa distinción que hacía Romeo, uno ve algunas manifestaciones del Islam con un sentido de misión y casi no, como tú lo decías, hay grupos, es más países, gobiernos, claro, como el de Irán, que tiene un sentido expreso de lograr imponer el Islam en el mundo. Ese es claro, el sentido de misión. Claro, Occidente vive una religiosidad un poco más contemplativa, pero es que vivió ese mismo sentido de misión hace 5 siglos. Exactamente, ¿no? Te iba a decir que la misión evangelizadora... Claro, la gran coartada de la conquista de América fue la evangelización. Exactamente, lo que pasa es que se nos ha olvidado porque nosotros hoy defendemos la separación de poderes y es verdad que eso es algo que creemos que es positivo y que lo ha sido para nuestras vidas, y no quiere decir que en otros países musulmanes no haya personas, no haya voces, como decíamos antes, que también lo defiendan. Lo que ocurre es que si eres musulmán no puedes dividir religión y Estado. Es decir, la religión del Islam es una filosofía de vida y se tiene que notar en todo lo cotidiano, desde que te levantas y rezas al alba hasta que te acuestas, la manera de comer, la dieta que vas a seguir, pero cómo saludas al vecino, a tus padres, cómo sigues los ritos dentro del Islam. Y eso es algo que en Occidente no estamos dispuestos a aceptar, ¿verdad? Porque creemos que nuestro modelo es superior o que es válido. Y creo que eso es lo que debemos abandonar, la tesitura de que lo diferente es inferior a nosotros. Está bien, pero allí aparecen dos problemas, por lo menos, Susana. Uno, cómo esa comunidad funciona en una sociedad donde es, por lo menos por ahora, minoritaria, como puede ser la sociedad europea. Sí. Y otra es cómo funcionan esas sociedades musulmanas con minorías que responden a otros patrones religiosos o a otros credos. Bueno, y de hecho estamos acostumbrados a ver un Egipto, por ejemplo, donde hay 6 millones, quizás ahora unos poquitos menos, porque cada vez que hay un conflicto importante en la región e incluso a nivel nacional en el país, muchos coptos, que son los cristianos de Egipto, claro, deciden emigrar, principalmente a Estados Unidos, pero también a Canadá. Pero también tenemos, como tú decías, un paisaje europeo que se ha teñido de lo musulmán, y eso es patente cuando uno está en París o en otras ciudades importantes de Francia, donde hay más de 5,5 millones de musulmanes. Italia tiene cerca del 1 millón y España vamos camino de ello también, ¿verdad? Sumando a eso los 3,5 millones de kurdos y turcos que habitan en territorio alemán. Por tanto, es algo con lo que tenemos que aprender a convivir. Como tú bien decías antes, el 11 de septiembre nos choqueó a todos porque ahí de repente nuestros políticos occidentales dijeron: tenemos un problema con el Islam, ¿verdad? Cuando en realidad esas diferencias con ese Islam político radical ya venían de antaño.
Ahora, yo creo que tenemos que ser muy cautos y no seguir percibiendo al Islam como una amenaza, puesto que es parte de nuestro día a día, como tú estás mencionando. Incluso en Uruguay se está hablando ya de 300 musulmanes. No es una cifra muy importante, ¿verdad?, pero para 3 millones de población es algo que no hay que dejar de olvidar. Huntington hablaba de esas civilizaciones emergentes, sí, entre ellas el Islam, como fenómeno religioso-cultural, y decía que, bueno, pero también la civilización india, china, japonesa, latinoamericana, etcétera. Decía que todas esas civilizaciones emergentes confrontaban con Occidente y sentían que eran superiores porque encarnaban valores morales y éticos superiores a un Occidente presuntamente rico pero decadente, ¿no? ¿No se da un fenómeno paradójico ahí en ese sentido? Es decir, que ya no se trata solo de ser considerados como iguales, sino incluso de sentir que se tiene unos valores superiores, y esto puede dificultar también el entendimiento. Yo creo que los valores son en realidad, apunto como antes, que son los mismos, ¿verdad? Lo que pasa es que en Occidente los hemos ido apartando de esa experiencia religiosa. Hemos hecho hincapié en que lo religioso pertenece al ámbito íntimo, al ámbito doméstico, si se quiere, pero también en Occidente hay personas involucradas con la enseñanza, con la educación, pero también a nivel de política, que están y estamos, creo, seriamente preocupados por esa pérdida de valores que también ha creado otras situaciones de conflicto dentro de nuestras propias sociedades occidentales. Yo creo que es algo que tenemos que aprender a resolver y sobre todo a sentarnos y dialogar con esos otros diferentes. En Europa, por ejemplo, no solo con los inmigrantes musulmanes, sino también africanos subsaharianos, que tienen muchas veces otro tipo de cultos ancestrales, animistas y otro tipo de tribus africanas, y no confundir a veces también lo que es religioso con cultural, porque eso también nos está creando problemas con qué modelo de integración debemos seguir para estos inmigrantes. Sabés que vamos a ir al encuentro del profesor Daniel Torena, que es especialista en estrategia militar y Medio Oriente. ¿Cómo cree que serán las relaciones entre Occidente y el mundo islámico en el futuro? Hoy por hoy, en los llamados países musulmanes moderados, como puede ser Egipto, como puede ser Pakistán, los grupos fundamentalistas vienen creciendo en forma muy importante. Sería muy complejo, por ejemplo, si Pakistán cayera, que es un país con armas nucleares, en poder de un grupo extremista islámico. Lo mismo pasaría con Egipto, que no tiene armas nucleares, pero tiene una gran capacidad militar. Eso sería desastroso, lo repito, para lo que son las relaciones internacionales entre Occidente y el mundo islámico. Eso sería desastroso, pero el mundo parece que va a ser así. Hoy mismo se habla de que, bueno, Corea del Norte dice que está enriqueciendo uranio y que va a seguir haciéndolo y que, desafía a toda la comunidad internacional, basado, más allá de lo que piensa el mundo sobre ese peculiar régimen de Pyongyang, en su derecho a la autodeterminación y a fabricar armamentos nucleares. Irán dice que es con fines científicos, sí, con fines energéticos, lo cual resulta por lo menos curioso tratándose de la principal reserva de petróleo del mundo, ¿no? Pero bueno, hay sospechas también de que lo quiere hacer con fines bélicos. Esto mezclado además con los conflictos religiosos, sí, y culturales. Sí, lo que pasa que Occidente, como que en los últimos años y especialmente a partir del 11 de septiembre del 2001, focalizó su visión de la amenaza en el mundo islámico, ¿verdad? Dejando de lado a países como mencionabas antes, Corea del Norte, pero también al propio Pakistán, que se convirtió de la noche a la mañana en país aliado de Estados Unidos con un general golpista como era Pervez Musharraf, pero que ya es un país que posee armas nucleares, que tiene un contencioso importantísimo con la India, como es todavía Cachemira, y donde además el movimiento extremista radical musulmán talibán tiene cada día mayor presencia, y sobre todo no solo los talibán, sino también la etnia pashtun, que es la etnia que es mayoritaria hoy por hoy en Afganistán, un país con el que también comparten fronteras. Es decir, tenemos ahí un foco de tensiones que aparentemente nos remite al Islam, pero como decía el profesor Torena, al que también conozco y acepto sus opiniones como válidas, creo que el foco no es el Islam, es decir, la amenaza no proviene del Islam, sino de esos grupos radicales que están también usurpando
manipulando la fe para tocar la fibra sensible de aquellos a los que quieren llamar al yihad o al combate santo. Sí, y además, más allá de lo que uno piense sobre el régimen iraní, que tiene su singularidad, de verdad, si uno mira el mapa, uno habitualmente piensa, Estados Unidos se lo imagina en América del Norte y en la otra punta del mundo Irán. Pero si tú miras el mapa hoy en día, hay cientos de miles de efectivos militares estadounidenses en la frontera de Irán. Por supuesto. Por ejemplo, en Afganistán o en Irak. Pero además Ni Irán... que hablar de sus unidades navales en el Mar Rojo, en el Estrecho de Hormuz o en el Mediterráneo, ¿no? Sí, además, Irán tampoco ha dicho claramente que quiera llevar su misión, digamos, o su filosofía del Islam chií al resto de los países de la región, mucho menos del mundo, ¿verdad? Es un régimen, como se suele conocer en los medios de comunicación occidentales, de ayatolás, es decir, tenemos ahí un complejo sistema de poder por el cual el presidente Ahmadinejad no es el único que dirige la política interna, mucho menos la externa del país. Se dice que es el quinto en el orden sí, ahí tenemos distintos órganos de poder como el Consejo de Guardianes de la Revolución, pero también lo que es la figura del ayatolá, que es un cargo eclesiástico dentro del sistema religioso chií, tanto en Irak como con Hezbollah en el Líbano. Es decir, con las comunidades chiíes de la región, pero muy presente en Irán, donde creo que tenemos que saber que ellos conocen sus límites también, ¿verdad? Ahora, si es en legítima defensa, autodeterminación como pueblo que son, bueno, eso es algo que obviamente inquieta a Occidente por la cuerda de tensiones que se viene dando con Estados Unidos desde hace más de 30 años. Pero eso es lo que tendremos que ver de aquí al futuro, si el mensaje de diálogo tolerante, de paz de Obama va a calar en la administración iraní y si las relaciones entre ambos países van a mejorar hasta el punto de poder un poco destrancar la situación. Algunos analistas de Medio Oriente dicen que es un error tratar al gobierno iraní como un gobierno cualquiera, solo que un poco más fundamentalista. Dicen que se trata de un gobierno particularmente perverso, no es solamente un problema de concepciones religiosas, sino de que está en manos de una secta realmente bueno, pero eso son distintas fundamentalistas. Sí, son distintas visiones, pero yo creo que no tenemos que ir siempre a la más extremista o a la más, digamos, intolerante también en Occidente, ¿verdad? Porque ¿por qué tenemos que estar asustados de que Irán tenga el arma nuclear, pero no nos asusta que la tengan India y Pakistán, bueno, que han librado varias guerras? Porque Irán amenazó con destruir Israel. Sí, pero en el momento en que dispare un solo misil, sabemos que tanto Estados Unidos como Israel van a reaccionar. Es decir, eso sería un ataque suicida. Y no creo que ni los ayatolás ni el propio Ahmadinejad estén dispuestos a llegar hasta ese punto. De hecho, cuando hubo una guerra del Golfo del 90-91, cuando Irak invadió Kuwait, Irán se mantuvo al margen. También es cierto que venía saliendo de una larga guerra de 8 años con el propio Irak y que para nada Saddam Hussein era plato de su agrado, ¿verdad? Pero yo creo que no tenemos que ir a estos extremos. A mí me parece que tenemos que trabajar, como dije antes, sobre la base de conocer a los musulmanes, también dejar de apoyar en Occidente algunas élites gobernantes en estos países, el propio Egipto, que se han aupado al poder, se han atornillado a rosca, a presión y no quieren ceder el poder. Y por tanto no hay recambio de ideas, no hay regeneración política. Además, muchos de estos movimientos fundamentalistas estructurados en torno a las madrazas, esas escuelas de la religión, o movimientos como Hezbollah, han prosperado porque le han dado respuestas a la gente más exactamente, porque han trabajado pobre, las bases del electorado, porque han trabajado con los desfavorecidos de su constituido sociedad. verdaderas redes de ayuda social, al margen de sus intenciones políticas o militares. Y al igual que hay analistas que ven una amenaza en Irán, también hay otros, como la profesora española Gemma Martín Muñoz, por ejemplo, que defiende que un islamista, incluso aquel que defiende el califato islámico como modelo político-religioso a imponer en su país, puede ser tan demócrata o más que un árabe o musulmán secular. Aquí habría que distinguir quiénes son árabes y quiénes son musulmanes, pero hablemos de 22 países árabes y de entre 1.300 y 1.500 millones de musulmanes. Sí, ¿verdad? 22 países árabes que están divididos en la interna islámica en base a cuestiones que son bastante radicales entre los musulmanes. Sí, hay controversia entre ellos también y bastantes posiciones diferentes. Lo conversamos después de la pausa, Susana, no? Ya venimos.